Se nota un año más de mi vida. Pero damos gracias al Señor porque, si bien es cierto, nos vio bien fuerte, pero estamos por la ayuda del Señor. Y les pido perdón si es que no es, a lo mejor si le puede subir un poquito más. ¿O se escucha bien? Gracias. Bien. Está gozoso hoy día, ¿no? Sí, está como que no. Que Dios nos avive, ¿cierto? Venimos a adorar a un Dios vivo. Y Él merece que le adoremos con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Como la alabanza que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Cuánto le da alabar a Cristo? No puede estar triste entonces el corazón que alaba a Cristo. ¿Cierto? ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Y el que está al lado suyo lo cree? Pregúntele. ¿Tú piensas que alguien que viene a alabar a Cristo puede estar triste? No puede ser. Le pido que vaya al libro de Nehemías. Después vamos a cenar con el Señor. No se preocupe porque no toqué el pan yo vi, así que tranquilo nomás, puede comer. Nehemías, mientras lo busca, y se queda sentadito porque vamos a leer bastante. Nehemías capítulo 6. Le pido disculpas a él porque voy a tener que estar tosiendo igual. ¿Qué es lo que queda? Siempre lo que queda después del resfrío es la tos. O sea que te acompaña por 1 o 2 semanas más. Pero les quiero recordar algo. El domingo pasado compartimos una palabra, ¿cierto?, acerca de lo que Dios venía. Nehemías 6. Acerca de la situación que vivimos. Nos robaron aproximadamente 5 veces. Y uno, sí es cierto, dentro de lo secular, uno saca enseñanzas, ¿cierto? ¿Cuál es la enseñanza? Hay que reforzar las ventanas, hay que reforzar las puertas, cambiar las chapas, poner alarma, poner cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Que por lo demás no está mal. Pero nosotros, los cristianos, creemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán bien. Entonces, esto que nos sucedió también nos tenía que ayudar bien. Y gracias al Señor, que nos ayudó bien porque nos ayudó a entender de que el cristiano debe vivir una vida en santidad. Y por completo, no a medias. ¿Amén? No a medias. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra que o destruye un pecador o se aleja de él. Y cuando se aleja de él, ¿qué significa? Que queda sin protección. Esa es la enseñanza. Por eso se nos metía. ¿Por qué? Porque no había protección. Esto es lo espiritual, hermanos amados. Esto es lo que Dios quería mostrar a nosotros. Aléjense del pecado. Vivan en santidad para mí, en totalidad para mí, por completo para mí. Porque si no van a perder protección. ¿Cuántos quieren vivir en protección? Entonces, lo único que nos demanda el Señor: vivan en santidad para mí, por completo para mí, en totalidad. ¿Y esto por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo vive en usted? El Espíritu Santo es Dios, hermano. Y vive en usted, vive en mí. ¿Qué honra, hermanos amados? Debemos de glorificarlo, exaltarlo con nuestra vida. Segundo, hermanos amados, porque Cristo hizo un tremendo sacrificio en la cruz. Para que nosotros sigamos pecando no tiene sentido, hermanos. Es como volver a clavarlo en la cruz. Debemos de honrar la vida de Cristo, lo que Él hizo, su sacrificio, su prueba de amor increíble sobre la vida de nosotros. Porque su palabra nos advierte y porque cada pecado nos trae consecuencias para nuestras vidas. Por ende, el llamado era a vivir en santidad, seamos inteligentes. No todos nos conviene, ¿cierto? Todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Vivamos en temor, en obediencia y en santidad. Amén. Ese era el mensaje de Dios. Por eso dice: gracias, Señor, porque esto que nos pasó nos ayudó a bien.
¿En qué? En que debo de vivir en santidad. Pero, del otro lado, el enemigo aprovecha también la instancia para poder también meter su colita y tratar de desviar el verdadero sentido de lo que realmente estaba pasando o de lo que realmente Dios quería enseñarnos. Y esto se lo digo porque en la historia de Nehemías, que vamos a compartir ahora, habla de un pueblo que había sido destruido sus muros. ¿Y quién había permitido que sus muros fueran destruidos? ¿El Señor? El Señor lo permitió. Se levanta Nehemías, hombre de Dios, y toma valor, comienza a orar y se decide por reconstruir los muros de Jerusalén. Pero mientras él se levanta a hacer algo, hay algo que hace el enemigo y que lo va a hacer toda la vida y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, que es oposición. ¿Se ha dado cuenta que siempre cuando usted se levanta y dice, Señor, ahora sí, siempre hay oposición? ¿Le ha pasado, no? Cada vez que usted dice, Señor, ahora sí, algo pasa. Es el diablo. Siempre va a poner algo para poder detenernos en lo que es la obra del Señor. Vamos a leer, sentadito por favor, porque vamos a leer desde el 1 al 15. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de oro. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con él mismo asuntos hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo, porque esta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey, que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventes. Que todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vamos a leer hasta el 10. Hay 2 cosas que me llaman poderosamente la atención en esto que leímos. No sé si usted se dio cuenta. Uno, es la persistencia de la oposición. ¿Se dio cuenta? 4 hasta 5 veces la persistencia de la oposición. Pero lo que me llamó más la atención fue la tenacidad de Nehemías. Y es que, ¿sabe el problema de nosotros, mis hermanos amados? Es que el diablo hoy en día sigue siendo tan persistente, pero nosotros no somos tan tenaces. Esto sigue siendo igual. Hasta el día de hoy, el diablo sigue siendo persistente, insistente, pero nosotros no somos tan tenaces como Nehemías. Caemos muy fácil, nos rendimos muy fácil, muy sencillo, hermanos amados. Se le hacemos muy fácil al enemigo, hermanos amados. Y cuando se trata de hacer esto, se trata de distraernos, de desanimarnos. El enemigo se muestra persistente, insistente, obstinado y tenaz. Lo hizo así con Jesús cuando estuvo 40 días en el desierto. Dice que le insistía para poder hacerle caer, mis hermanos amados. Y con nosotros es lo mismo. El texto dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4,
en el verso 7, Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese es el consejo de la palabra, mis hermanos amados. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero no resistimos. El problema es que nos cansamos muy rápido y cedemos a las acechanzas del enemigo. Si volvemos a la historia de Nehemías, el verso 2 dice: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y si dan cuenta que parece inofensivo la invitación, parece inofensivo, parece con una intención de reconciliar. Sin embargo, mis hermanos amados, sin embargo, Dios le dice a Nehemías: cuidado, que es un engaño. Su propósito es hacerte daño. Y aunque es cierto que nuestra primera forma de pensar debe ser mansa, humilde, benigna, siempre pensando el bien de la persona, hay que tener cuidado. Porque el libro de Mateo, esto lo enseñó Jesús, el libro de Mateo, el capítulo 10, el verso 16, dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hace un tiempo atrás estaba viniendo una hermana, no ha venido ahora, y me dijo: pastor, sería bueno que los hermanos pudiéramos hacer. Yo me junté con una persona y esta persona tiene mucha economía y quiere hacer un fondo, reunir fondos para poder ayudar a toda la gente que todavía no está bien con el tema de los incendios. Pero sería bueno que hubiera un pastor ahí. Y yo, la idea muy buena, ¿cierto? Ayudar, muy buena. Pero dije: no. ¿Sabe por qué? Porque la gloria me lo voy a llevar yo. Y la gloria es para el Señor. A veces, hermanos amados, a veces parecieran ser muy buenas las intenciones, pero cuidado. Pide al Señor discernimiento, sea astuto, igual como dice la palabra. Porque hay que tener cuidado. El problema está en que a veces hay algunos que son muy sensibles como la paloma, pero hay otros que son muy astutos como la serpiente. Y la Biblia dice que ambos debemos de ser, mis hermanos amados. Aunque no es fácil, pero debemos ser mansos y astutos. Las dos van juntas. Amén. Sigamos en Nehemías, verso 3. Vamos a lo medular del mensaje. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Me llama la atención, ¿sabe qué cosa? Lo enfocado de Nehemías. Lo enfocado que estaba Nehemías. Él sabía su norte, él sabía lo que quería, a dónde iba, sabía lo que tenía que hacer, él tenía clara su visión. Por esto él no se distraía, no se desenfocaba. Y así igual, mis hermanos amados, nosotros no podemos distraernos, no podemos desenfocarnos en la visión que Dios nos ha dado. Y es que nosotros vivimos para la gloria del Señor. Verso 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre nosotros, entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelados, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. ¿Se dio cuenta de lo que estaban haciendo? Estaban como formando una especie de cagüín.
oye, ¿sabéis qué? Escuché que estaban hablando de ti y que estaban diciendo que quería hacer esto, que quería hacer esto otro, que quería esto aquí, que allá. ¿Cuál es la reacción de nosotros? Voy a arreglarlo al tiro nomás. ¿Cierto? Al tiro lo vamos a arreglar porque no puede ser que estén hablando mal de mí si yo no he dicho eso. ¿Qué es lo que hace algo así? ¿Qué es lo que hace algo así? ¿Qué hace algo si yo digo, Señor, voy a empezar a orar, voy a ayudar, pastor, ¿le puedo ayudar algo? Sí, parece que tú quieres ser el pastor. ¿Qué hace un rumor como ese? Te desenfoca, te saca de tu órbita, te saca de lo que tú realmente quieres. Y el llamado del Señor es, no te desenfoques de lo que Dios te ha llamado. Miren, la Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 11, esto de que cuando hablen mal de ti, hermanos amados, escucha, cuando alguien hable mal de ti, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice que somos bienaventurados cuando alguien habla mal de ti y está mintiendo, hermanos amados, porque es por la causa de Cristo. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No intente hacer justicia por sus manos. No se desenfoque, no se desanime, no se desaliente, no se saque de su foco, hermanos amados. El diablo quiere sacarlo, quiere desalinearlo, quiere sacarlo de la línea donde usted está. Hermanos amados, siga adelante, siga avanzando. Miren, esta fue la reacción de Nehemías ante esta situación en el verso 9. Porque todos ellos nos amedrentaban. El 7. ¿Y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá? Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto ahora y consultémoslo juntos. Y esta es la respuesta de Nehemías. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Y el verso 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Esa fue la oración. Él dijo, no me voy a desgastar con esta gente. No, ¿para qué? Si yo sé lo que estoy haciendo, sea lo que Dios me ha llamado, Señor, lo único que te pido, fortalece mis manos para seguir haciendo lo que tú me has puesto a hacer. ¿Se va entendiendo hasta acá? Qué bueno. Qué bueno. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y si dio cuenta de otro detalle, ninguna queja de Nehemías. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Nos pasa a nosotros y le decimos, Señor, pero ¿por qué yo? Si yo te estoy sirviendo, Señor. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Si yo quiero servirte, yo quiero agradarte, mira, me pasa esto todo. El diablo solamente es que te quiere desalinear. Pero tú no te desenfoques. No salgas del enfoque. Dile, Señor, fortalece tú mis manos para no desenfocarme. Hermanos, los obstáculos, la oposición son parte de nuestro entrenamiento. Y tú sabrás si durante este entrenamiento te quejas o das gracias. Pero sí quiero decirte algo. No hay espacio para la queja, mis hermanos. No hay lugar para la queja, porque no se trata de mí ni se trata de ti. Se trata del plan de Dios a través de mí, a través de ti. Y Él no se equivoca. Su plan es perfecto, mis hermanos. Es que no veo nada, pastor. Bueno, sigue, eso es fe. Eso es fe. Es que no veo nada, sigue. De esto se trata la fe, mis hermanos. Nuestra única certidumbre es su palabra. Amén. Cuando viene Dios y le dice a Moisés, dice que tu generación van a ser como la arena del mar,
y la estrella de los cielos. Y pasaban los años, mis hermanos amados, que era lo único que nos mantenía en pie esa promesa, su palabra. Cuando viene Dios y le dice a Noé, hazte un arca, porque voy a enviar a llover. Y aunque Noé sabía que nunca había llovido, que era lo único que lo mantenía firme, su palabra, mis hermanos amados. Lo único que nos puede mantener firme a usted es la palabra que Dios le entregó. Si Dios lo dijo, así lo es, aunque usted no vea nada, hermanos amados. Su palabra nos mantiene todavía. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará jamás. ¿Cuánto dicen? Amén. Verso 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Talía, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de oír, ¿y quién que fuere como yo entraría al templo para salvarme la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Ojo, hermanos amados. Ojo que la distracción viene disfrazada como que si fuera de parte de Dios, pero no siempre es de Dios. Hay que discernir, como lo hizo Nehemías. ¿Y cómo lo hizo Nehemías? ¿Cómo lo hizo Nehemías? ¿Cómo supo que no era de Dios? Por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque dice el texto, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. Y la Biblia dice de que al templo de Dios solamente podían entrar los sacerdotes. Y Nehemías no era un sacerdote. Por tanto, Nehemías no podía entrar a ese lugar. Y si entraba, él estaba en pecado. Entonces dijo, esto no es de Dios. Es como que alguien a usted le dice, oye hermano, acompáñame para allá porque tengo que ir a comprar algo y no lo compré. Ahí usted me ayuda a decirle que sí lo compré. Eso es engaño, eso es mentir, eso no es de Dios. Me estoy explicando un poco. Con la palabra usted puede discernir fácilmente si es de Dios o no es de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende hasta acá? El punto es que no podemos desenfocarnos. El problema está en que hay varios que están desenfocados, que sacaron su mirada. Y esto es lo otro que el Señor también nos quería hacer ver. Porque el diablo está buscando distraernos, desenfocarnos. Si usted va conmigo al libro de Nehemías, hay un pasaje muy interesante. Perdón, Números 21. Vamos, súbele. 21. ¿Lo encontró? Quiero que esté conmigo ahí. ¿Lo encontró? Voy a leer el 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y ¿qué dice? Desanimó. Se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo. ¿Qué es lo que hace un pueblo desanimado? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan liviano? El maná. ¿Y qué es lo que era el maná? Hermano, era un milagro del Señor. Usted se pone a pensar que de repente nos caemos. Es un milagro. Y mira cómo lo dicen ahora. Estamos volviendo a este pan liviano. Hermano, cuando uno se desenfoca, se desanima. Y cuando uno se desanima,
las bendiciones de Dios no las ve. Como que se le olvida lo que Dios hizo. Hermanos amados, el que conmigo no ha hecho ningún milagro, hermano, te rescató de las tinieblas a su luz admirable. Es un tremendo milagro. La idea del enemigo era desenfocarlo del objetivo. ¿Cuál es el objetivo para el pueblo de Israel? Entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Pero pasó algo. Sacaron su mirada de lo vertical y la pusieron en lo horizontal. Sacaron su mirada de lo eterno y lo pusieron en lo mundano. Y esto es lo que busca el enemigo. Y el problema es que cuando nosotros sacamos la mirada de lo vertical y lo ponemos en lo horizontal, nace el desánimo. Y junto al desánimo se pierde la pasión, se pierde el fuego, se pierde el gozo, hermanos amados. Y el desánimo trae consigo desmotivación y decaimiento y pesimismo y abatimiento y frustración. Y esto, hermanos amados, pasa cuando nos desenfocamos. Por eso, el trabajo del diablo, hermanos amados, es desenfocarte. Desenfocarte. El trabajo del diablo no es enfermarte. No es que te pase esto, no es que te pase esto otro. Lo que él quiere es que a través de eso tú te desenfoques. Eso es lo que quiere. Y el pueblo de Israel se desenfocó. Y al desenfocarse se desanimaron, se desmotivaron. Y esto trajo consigo que comenzaron a hablar mal de Dios, mal de Moisés. El problema es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el pueblo empezó a hablar mal, mis amados. Y esto es lo que hace el enemigo. Lo hace en la iglesia. ¿Para qué? Para desenfocarse. Así que cuidado. Cuidado, iglesia, cuando usted escuche a alguien hablando basura. Usted ya eliminó la basura, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la dedicación de que ayer? Usted ya la saltó toda, ¿cierto? Ya no deje que nadie, porque es reforma que alguien venga, tú botaste la basura y te ponga basura en tu casa, ¿cierto? ¿Cierto, normal? ¿Ah? Reforma que te pongan basura ahí. Entonces usted, si usted eliminó esa basura, no deje que nadie venga a ponerle basura a usted. Párelo al tiro, bloqueelo, si se lo dice por tres, bloqueelo. Hoy en día hay un montón de formas de poder eliminar esa basura. No deje que esa basura lo contamine, mis hermanos amados. ¿Sabe por qué, mis hermanos amados? Porque la basura contamina. Contamina, ensucia, sea como Caleb, mis hermanos amados, que cuando llegaron de ver la tierra prometida, todos llegaron diciendo, vamos a perder, son todos gigantes. Y él le dijo, no, nosotros estamos con Dios, Él es más poderoso. Hermanos amados, aunque sea imposible, acuérdense que lo imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Verdad? Lo creo. Dígale al que está al lado, no dejes que te llegue basura. Dígale, no dejes que te llegue basura. No le prestes atención a esto. Huye, hermanos amados. Huye de esas personas, bloquealas. Porque el desánimo es contagioso. ¿Se dan cuenta que el desánimo es contagioso? Amén. El desánimo es contagioso. ¿No? Yo me acuerdo antes, hace mucho tiempo, que habíamos ido a una confraternidad con los jóvenes. Y en esa iglesia donde estaba, los jóvenes alegres y saltaban y alababan al Señor. Y después llegamos acá al culto de nosotros y todos los jóvenes nosotros. Oye, pero sí, pero. Y nos contagiamos con ellos. Y hay que. Hermano, el desánimo es contagioso. No se contagie con él. Bloquee. Elimine. A ver. Qué bueno. Eso es uno. Y lo otro, mis hermanos amados, que esto también produce quejas. Yo dije, la queja no tiene lugar, ¿sabe por qué? Porque ¿cómo el vago puede contender contra su hacedor? ¿Cómo el vago? ¿Quiénes son vagos acá? Ninguno. ¿Quiénes son vagos? Somos vagos, hermano, el vago de su hacedor. ¿Cómo voy yo a mi hacedor decirle, quejarme porque?
No podemos. Nosotros no tenemos que dar alabanzas. Alabanzas. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas los golpearon, los azotaron injustamente, hermanos amados? ¿Qué es lo que hacían ellos? Alabar al Señor. ¿Sabe por qué alaban? Porque jamás se desenfocaron. A pesar de todo lo que vivieron, ellos jamás sacaron su enfoque de Cristo, del Señor. Jamás dejaron de mirar lo que tenían que mirar. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el Señor? ¿Qué pasa cuando el pueblo se desenfoca? Miren lo que dice la Biblia. Yo les voy a leer lo que la Biblia dice. Verso 6, en un número 21. Verso 6. Ya vimos lo que pasó, ¿cierto? Amén. Verso 6. Y Jehová, ¿quién? Jehová envió, no el diablo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Quién envió las serpientes? El Señor. Entonces, verso 7. El pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Verso 8. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirara a ella, vivirá. Juan 3, para que no diga que esto es del Antiguo Testamento. Juan 3, el capítulo 3, el verso 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo este pasaje, iglesia, es que debemos volvernos a la cruz. No, lo voy a decir de nuevo. Lo que está diciendo este pasaje es que debemos devolvernos a la cruz. Sacamos la mirada de la cruz. Sacamos la mirada de Cristo y la pusimos en otras cosas. Y el llamado del Señor es ese: vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. El llamado al pueblo de Israel fue esa, la instrucción. ¿Qué hicieron primero? Se arrepintieron, pidieron perdón, y después lo único que tenían que hacer, la instrucción, era mirar a esa serpiente, y dice que todos iban a... ¿Qué iban a hacer con ellos? Se iban a salvar. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Por tanto, ahora el que murió no era por el veneno, ni era por las serpientes, era porque simplemente no quería mirar a Cristo. Lo voy a decir de nuevo. Ahora el que se estaba muriendo no era por las serpientes, ni era por el veneno, aunque le hubiesen picado 50 serpientes. Era simplemente porque no quería mirar a Cristo. ¿Me van entendiendo hasta acá? Y voy entrando al final del mensaje. Aunque su cuerpo haya estado lleno de veneno, lo único que tenía que hacer era mirar a Cristo, levantar su cabeza, alzar sus ojos y enfocarse en el Señor, y de inmediatamente el veneno que estaba en ese cuerpo desaparecía.
¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que el diablo quiere: distraernos, desenfocarnos, mis hermanos, mirando otras cosas. Con esto termino. Por ejemplo, mirando otras cosas, por ejemplo, tomando esto mismo, en vez de mirar a Cristo, en vez de mirar a esta serpiente, nosotros miramos a Cristo, nosotros nos ponemos a mirar las serpientes que estaban en el suelo. ¿Y usted sabe que la serpiente representa a quién? Al diablo. Y esto se lo digo porque a veces vemos al diablo en todo. Oiga, se enfermó, el diablo le jugó una mala pasada. Oiga, le echaba a robar, el diablo. Oiga, hermano, hoy día justo tuve la clase con el pastor. Hermano, aprendamos a consultar a Dios. Señor, me pasó esto. ¿Qué debo de aprender de esto? No miremos al diablo en todo, hermanos amados. No le demos grandeza a quien no se la merece, hermanos amados. La grandeza es para el Señor. Si nos pasó algo, Señor, todas las cosas a los que aman deben ayudar a bien. Esto me pasó, Señor, ayúdame a entender y comprender. ¿Qué debo de aprender de esto, hermanos amados? No se enfoque en la serpiente que anda dando vueltas. No mire más, se me dice. No se enfoque en la serpiente, hermanos amados. No las mires. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Saque su mirada de ahí. Saque su mirada de ver que el diablo me hizo esto, que el diablo me hizo esto. No, aprenda a comprender de que Dios nos está preparando, nos está fortaleciendo, nos está formando, mis hermanos amados, para un propósito grande, eterno, hermanos amados. Amén. Saque su mirada de ese tiempo. Sáquela de ahí. No la ponga más ahí. Segundo, no miramos a Cristo, ¿saben por qué? Porque nos podemos mirar a los que se han caído, a los que han muerto por el pecado del serpiente. Nos podemos mirar, no vino mal a la iglesia, debe estar en pecado. Se alejó del Señor, que está aquí, que está allá. Hermanos amados, no se enfoque en los demás. Si lo ve nomás, ore por esa persona. Ore por esa persona. Está pasando por un momento difícil, por un momento de dificultad, por un momento de aflicción. Usted no sabe, pero enfóquese en él. Miren, en Juan 21, un pasaje muy interesante. ¿Qué es el número de ellos? Se lo voy a leer para que no, ahora si usted llega rápido, no hay ningún problema. Pero Juan 21, cuando viene el Señor que se le aparece a los discípulos y le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Viene un momento en el versículo 20 del capítulo 21 que viene el Señor y le dice, el Señor estaba con Pedro y volviéndose Pedro dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Sabe quién es ese discípulo? Juan. Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, esto le dijo Pedro: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué es de este? ¿Y qué es de este? Le dice Pedro al Señor: ¿y qué es de este? Y la respuesta del Señor es genial. En otras versiones es más genial, pero es como que le está diciendo: oye Pedro, ¿y a ti qué te importa? Mire, si usted lo lee el 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. Sígueme tú a mí nomás. ¿Qué te importa el que está al lado? ¿Qué te importa el que está allá? Saca tu mirada del que está al lado. Saca tu mirada del pastor. Oye, que este pastor dijo esto, que este pastor dijo este otro, que este hermano dijo aquí, que este hermano... Saca tu mirada de ellos. Pon la mirada, dice en mí el Señor. Porque eso es lo único que te hace. Te desenfoca, te desanima, te saca del propósito, te saca del propósito. Si eso es lo que quiere el diablo, hermanos amados. Eso es lo que busca. Él quiere sacarte y quiere que te preocupes del diablo y quiere que te preocupes de los hermanos, del que cae, del que se equivoca, del que falla, hermanos amados. No te preocupes de ellos. Preocúpate de poner tu mirada en el Señor para que tú no te desanimes.
en los que no le pasó nada. Porque hay algunos que no los picó la serpiente. Y decimos, este no lo picó. Si este sí que re mal, a este le podría picar una serpiente, re mal. Y Señor, ¿y por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo aquí, si yo acá. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Enfócate en ti, más o menos. Enfócate en Cristo. Y no pongas tu mirada en los demás. ¿Se dan cuenta? Yo lo he dicho, yo no tengo redes sociales. Pero ¿sabe por qué? Porque si usted se da cuenta, ¿para qué son las redes sociales? Yo sé que hay gente que las usa para mí. Pero en realidad las redes sociales son ¿para qué? Para ver la vida de los demás, ¿cierto? Aquí en Hawái, aquí en tanto, aquí en tanto. Y se dan cuenta que todas las fotos bonitas. ¿Ah? Sí, pues porque nadie va a subir una foto fea. ¿Ah? ¿Cierto? Pero ¿para qué son las redes sociales generalmente? Para mirar la vida de los demás. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Te desenfoca. ¿Por qué? Porque tú las ves y tú no tienes ni plata y andas de vacaciones. ¿Cierto? O, mire, yo que sirvo al Señor, adivina lo que va, llego lejos. ¿Es? No desenfoca, no desenfoca. Por eso, si usted no puede controlar eso, saque. Si usted puede controlar eso, usted puede decir que bueno, que el hermano puede disfrutar, que bueno. No hay nada. Pero cuidado porque el diablo busca desenfocar. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los que miraron a la serpiente de bronce fueron salvados, fueron sanados, fueron bendecidos. Por tanto, usted y yo, ¿dónde tenemos que poner nuestra mirada? En Cristo. Tenemos que levantar nuestros ojos, sacarlos de este mundo y volver a alinearlos al Señor, mis hermanos. Y volver a alinearlos al Señor. Si no lo hace, se va a seguir envenenando. Escúcheme. Si no pone su mirada en Cristo, se va a seguir envenenando. Se va a seguir enfermando. Y se va a terminar muriendo. Y cuando digo muriendo, digo espiritualmente. Y yo creo que ninguno de los que está aquí desea eso, ¿cierto? Amén. Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del hombre. Póngase. Si la iglesia está desenfocada, si está desanimada, si está desmotivada, si está sin fuego, es porque sacamos la mirada de Cristo. Así de sencillo, sacamos la mirada de lo vertical. Hoy en día en las iglesias no le está gracia al Señor, pero en la otra iglesia hay mucho juicio, hay mucho chisme, mucha ofensa, mucha opinión que yo creo, que yo pienso, mucho disgusto, muchas críticas, mis hermanos. Y mientras eso siga, seguirá estancada, seguirá desanimada, seguirá deprimida, y el llamado del Señor seguirá estancado hasta que volvamos a poner nuestra mirada en el Señor. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Lo último que les voy a decir. Cuando Dios le dice a Moisés que levante la serpiente de bronce,
Dios no le dice al pueblo, mire, esta serpiente ya no van a ser mordidos más. No les dice eso. Les dice, pueden volver a ser mordidos. Pero si llegara a pasar, miren, y serán sanados. Si hay alguien aquí que ha sido mordido, que está envenenado, que tiene rabia, que está desanimado, que está desorientado, que está desalentado, que está desmotivado, que ha perdido el fuego, que ha perdido la pasión, y se va abajo. Dios te dice, mírame, mírame, y serás sanado, pero automáticamente. La Biblia dice que lo único que tienes que hacer era mirar y listo. ¿Cuánto lo desean? Vamos a poner la alabanza, Señor, a ver. Mientras nos preparamos para la Santa Cena, enfoque su mirada en Cristo. Mientras alaba, enfoque su mirada en Cristo. Ponga su mirada en Cristo.